Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Cada día el Evangelio es algo nuevo en nuestra vida. Podemos escuchar el mismo Evangelio, pero no depende del Evangelio. La palabra de Dios es palabra de Dios, aquí y donde quiera. Sí, pero se trata de nosotros. Depende cómo te encuentres. Depende cómo hayas amanecido con la fe puesta o con la fe indispuesta. Eso no depende de nosotros, eso depende de nosotros, no de la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquí, palabra de Dios aquí y hasta los confines del fin de la tierra, sí, es palabra de Dios. Pero depende cómo te encuentres tú, en qué estado te encuentres y cómo te encuentres, sí. Hoy vamos a hablar del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús es tentado en el desierto. Vemos en este texto importante cómo el Señor Jesús es tentado por el diablo. Así también nosotros, por eso estoy hablando que depende cómo se encuentre usted, en qué estado se encuentre usted. Haga de cuenta que usted escucha el mismo Evangelio hoy, pero cada día es algo nuevo en usted. ¿Por qué? Depende, hay veces que usted está bien, hay veces que usted se encuentra enfermo, hay veces que usted se encuentra abatido por el dolor o caído por la fe. Como dice el dicho por ahí, andamos caídos de agujas. ¿Sí? Vemos en este texto importante, ¿sí? Jesús es tentado en el desierto. Lucas capítulo 4, versículo 1. Luego el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de haber durado 40 días y 40 noches sin comer, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: la Escritura dice que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Después de esto, el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: tírate de aquí para abajo, puesto que la Escritura dice que Dios ordenará a sus ángeles para que te lleven en tus manos, para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Pero el Señor Jesús le respondió: la Escritura dice también, no tentarás al Señor tu Dios. Después de esto, el diablo lo llevó a un cerro muy alto, le mostró todas las naciones del mundo y todas sus riquezas, y le dijo: te daré todo esto si te postras delante de mí y me adoras. Pero Jesús le respondió: apártate de mí, Satanás, porque la Escritura dice: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Después de escuchar esto, el diablo se alejó, dejándolo solo, y vinieron todos los ángeles del cielo a servir al Hijo del Hombre. Esta es palabra de Dios. Vemos en este texto importante cómo el Espíritu Santo conduce a Jesús para que sea tentado, para que sea probado, para que sea martirizado a través del hambre, ¿sí? Quiere dar a entender que si nosotros amamos a nuestros hijos, debemos dejarle la rienda a tiempo y a destiempo. Ya cuando esté grande, ¿para qué? El niño desde pequeño o la niña desde pequeña se le van enseñando cosas buenas, cosas lindas, cosas hermosas, para que
esa niña se vaya creciendo y vaya robusteciendo, sí, en el amor al prójimo, en el amor a Cristo. Por eso vemos cómo el mismo Padre, valiéndose del Espíritu Santo, conduce a su Hijo al desierto para que sufra, para que sea probado, para que sea tentado. Sí, vemos cómo da a entender que el que ama reprende, que el que ama jala a tiempo la rienda antes de que sea demasiado tarde, antes de que el niño crezca, porque ya decía yo en un texto, sí, los niños y las niñas somos vasos vacíos cuando estamos pequeñuelos, y esos vasos vacíos los vamos llenando de obras buenas. Pero si los empezamos a llenar de maldades, sí, de crueldades, de rencores, de odios, de envidias, de avaricias, pues entonces esos niños llegan a ser malos o esas niñas llegan a ser malas. Pero si nosotros los vamos llenando esos vasos vacíos de que sean misericordiosos, de que sean bondadosos, de que sean caritativos, de que sean cariñosos, entonces hay una persona humana, una persona buena. Luego el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y vemos como dice que después de haber durado 40 días y 40 noches sin comer, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador, o sea, el diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero vemos cómo Jesús se defiende con la palabra del Padre, sí. La escritura de mi Padre dice que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Después de esto, el diablo lo lleva a la ciudad santa, al lugar de él, sí, a su casa, en pocas palabras, a la ciudad santa. Lo pone en la parte más alta del templo y le dice: tírate de aquí para abajo, puesto que el escritor de tu Padre dice que Dios ordenará a sus ángeles para que te lleven en tus manos, para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Pero vemos cómo el Señor Jesús le responde, ¿sí? La Escritura dice también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Vemos cómo se defiende con la Biblia, ¿sí? La Escritura también de mi Padre dice: no tentarás al Señor tu Dios. Vemos, ¿sí?, cómo enseguida el diablo lo lleva a un cerro muy alto, a mostrarle todas las naciones del mundo y todas sus riquezas, y le dice: te daré todo esto si te postras delante de mí y me adoras. Pero el Señor Jesús le responde: sí, apártate de mí, Satanás, porque la Escritura dice: adorarás al Señor tu Dios y solo a Dios servirás. Cuando el diablo escucha esta advertencia, esta réplica bíblica, sí, esta cita bíblica, el diablo se alejó, dejándolo solo, y vinieron todos los ángeles del cielo a servir al Hijo del Hombre, ¿sí?, a servir al Hijo del Hombre. Y en otro texto dice: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, el Hijo del Hombre vino a servir. Sí, el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Por eso, si alguno de ustedes quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Esta es palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Espero haberte dejado un mensaje chiquito de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Que Dios te bendiga. Mateo capítulo 4, versículo 1. Sí.
espero haberte dejado un mensaje, ¿sí? Vemos cómo Jesucristo se defiende con la Biblia, se defiende con la palabra de Dios, se defiende con las Biblias, ¿sí? Por eso vemos cómo el mismo Padre envía al Espíritu Santo para que sea tentado por el diablo, ¿sí? Pero Cristo se defiende con la Biblia en la mano, ¿sí? Vemos como dice este texto bíblico. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Mateo capítulo 4, versículo 1. Jesús es tentado en el desierto. Gracias.